Imagina que un estudio toca tu puerta y te ofrece volver al proyecto más importante de toda tu carrera. Ese trabajo que cambió la industria, que marcó a toda una generación y que incluso décadas después sigue siendo considerado una de las mejores adaptaciones del personaje. Lo normal sería aceptar sin pensarlo demasiado. Bruce Timm hizo exactamente lo contrario. Y esa decisión terminó dando origen a una versión de Batman que nadie esperaba. Una historia que comenzó con un rechazo, atravesó cambios de ejecutivos, cancelaciones y una fusión empresarial que estuvo a punto de acabar con el proyecto. Contra todo pronóstico, aquella idea terminó convirtiéndose en Batman Caped Crusader. Esta es la historia de cómo nació esa serie y de por qué nunca buscó ser una nueva temporada de Batman la serie animada. Cuando Warner comenzó a buscar proyectos para impulsar su nueva plataforma de streaming, HBO Max, la idea de producir nuevos episodios de Batman la serie animada parecía una apuesta bastante lógica, y eso fue precisamente lo que le propusieron a Bruce Timm, volver al universo que él mismo había ayudado a crear, pero él simplemente dijo que no. No porque estuviera peleado con el personaje, tampoco porque sintiera que el murciélago ya no tuviera historias por contar, sino porque no le encontraba sentido regresar solo para repetir algo que desde su punto de vista ya había llegado a donde tenía que llegar. Para él, Batman la serie animada estaba terminada. Durante un tiempo no pasó mucho más, la propuesta quedó sobre la mesa y la idea de regresar a Batman empezó a perder fuerza. Cualquiera habría pensado que la idea de un nuevo Batman de Bruce Timm había quedado definitivamente atrás, solo que en realidad era justo ahí donde empezaba la historia de Caped Crusader. Todo cambió durante una conversación con James Tucker, productor y colaborador de Bruce Timm desde hacía varios años. En lugar de insistir con una continuación, Tucker decidió hacer una pregunta mucho más interesante. Si no quería volver a la serie de los 90, ¿había algo que hubiera querido hacer en aquella época y nunca pudo? Bruce Timm empezó a recordar los primeros meses de desarrollo de la serie animada, antes de que existieran episodios terminados, antes de que la cadena aprobara el proyecto y antes de que aparecieran muchas de las decisiones que terminaron definiendo la serie. Existía una especie de mapa con ideas, referencias y conceptos que imaginaban una versión distinta del Caballero Nocturno. Si bien algunos permanecieron, otros fueron descartados porque la serie terminó tomando otro rumbo conforme avanzó la producción. Entre esas ideas había una que nunca terminó de desaparecer de su cabeza, un protagonista mucho más solitario, un detective que pasaba más tiempo entre las sombras que junto a sus aliados, una figura inspirada en los viejos personajes pulp como The Shadow, con un ambiente cargado de cine negro y películas de gangsters, ese Batman que nunca llegó a existir, al menos no en televisión. Y fue justo en ese momento cuando Bruce Timm dejó de pensar en una continuación. Quería recuperar una idea que llevaba más de 30 años esperando su oportunidad. Aquella conversación con James Tucker había cambiado por completo la dirección del proyecto. El problema era que una buena idea no bastaba para poner en marcha una producción. Había entusiasmo, conversaciones y un rumbo mucho más claro que al principio, pero el proyecto seguía sin avanzar. Los meses pasaban y no parecía haber ninguna señal de que fuera a convertirse en realidad. Fue entonces cuando recibió una llamada del estudio. Le informaron que había un par de personas interesadas en sumarse al proyecto. Sus nombres eran J.J. Abrams y Matt Reeves. Bruce Timm se preocupó porque pensó que iban a pedirle una versión animada de The Batman. Tenía sentido tomando en cuenta que la película había demostrado que todavía había espacio para contar historias más detectivescas y oscuras dentro del universo del murciélago. Además, si Reeves iba a participar como productor ejecutivo, cualquiera habría asumido que la serie seguiría ese mismo camino. Contra todo pronóstico, Bruce Timm les explicó la clase de serie que quería hacer, y la respuesta fue inmediata. No querían cambiar su idea, querían ayudarlo a hacerla realidad. Con esa libertad, Timm pudo presentar una propuesta mucho más específica. Su intención era mezclar varias influencias: el ambiente del cine de terror clásico de Universal, las películas de gangsters que Warner produjo durante los años 30 y 40, la energía de los viejos seriales de aventuras y, por encima de todo, una ciudad bañada por el cine negro. Era su manera de regresar al Batman de sus primeras historietas, cuando todavía era un detective que se movía entre mafiosos, callejones y casos extraños, mucho antes de que su mundo terminara rodeado de una enorme familia de aliados o de amenazas capaces de poner en riesgo el planeta entero. Fue entonces cuando Caped Crusader dejó de ser una idea y por primera vez tenía una dirección clara. Sin embargo, los planes para su estreno cambiaron por completo.
Mientras el equipo seguía escribiendo guiones y definiendo el rumbo de la serie, el estudio atravesaba una de las etapas más complicadas de su historia reciente. En 2022, la compañía acababa de fusionarse con Discovery. La llegada de una nueva administración vino acompañada de una revisión casi total de los proyectos en desarrollo. La estrategia cambió, comenzaron los recortes y numerosas producciones, e incluso algunas que parecían seguras fueron canceladas, archivadas o se vieron obligadas a buscar un nuevo hogar. Batman Cape Crusader quedó atrapada en medio de todo aquello. El equipo ya había trabajado lo suficiente como para sentirse completamente involucrado con la historia que estaba construyendo. Gran parte de la primera temporada estaba escrita y la producción seguía avanzando cuando recibieron la noticia. La serie ya no iba a estrenarse en HBO Max. James Tucker recordaría después que la primera pregunta que se hicieron fue: ¿seguimos haciendo la serie? Ni siquiera ellos tenían una respuesta. Desde fuera la situación tampoco parecía muy alentadora. En agosto de 2022 comenzaron a aparecer reportes que aseguraban que la producción había sido cancelada junto con otros proyectos de la plataforma. La noticia se extendió tan rápido que incluso Dietrich Bader, conocido por haber dado vida al murciélago en Batman el Valiente y que en esta ocasión interpretó a Harvey Dent, llegó a creer que todo había terminado y lo comentó públicamente. Bruce Timm tuvo que escribirle para aclararle que la serie no estaba cancelada, no todavía. El estudio permitió que la serie buscara una nueva plataforma, por lo que el desarrollo continuó. Sin embargo, el panorama seguía siendo incierto. No era la primera vez que una producción prometedora terminaba cancelada por decisiones completamente ajenas a su equipo creativo. La respuesta terminó llegando de un lugar que, en ese momento, también estaba construyendo su propio espacio dentro de las producciones del Caballero Nocturno. Prime Video decidió apostar por Batman Cape Crusader. No solo adquirió la serie, sino que en lugar de ordenar una única temporada para probar suerte con el proyecto, Amazon aprobó 2 temporadas desde el principio. De la noche a la mañana, una serie que semanas antes parecía no tener futuro, ahora tenía garantizados 20 episodios. Los guiones siguieron avanzando, las sesiones de grabación comenzaron a tomar forma y el equipo pudo concentrarse otra vez en construir esa versión que Bruce Timm llevaba tiempo imaginando desde hacía tantos años. Fue ahí cuando comenzó a hacerse evidente que Cape Crusader no pretendía ser una copia de la serie animada. Desde sus primeros episodios, esta nueva interpretación del murciélago dejaba claro que el creador estaba aprovechando una libertad que simplemente no había tenido en los años 90. Los personajes podían tomar decisiones más complejas, las consecuencias tenían un peso distinto y la corrupción ya no se insinuaba, formaba parte del corazón de la historia. Eso no significaba que Batman, el enmascarado, quisiera hacer una serie para adultos, significaba que ya no tenía que esquivar temas que antes resultaban imposibles de tocar. El propio Timm llegó a explicar que durante Batman la serie animada, incluso mostrar la muerte de un personaje suponía una discusión constante con los estándares de la televisión infantil. Décadas después, la conversación era completamente distinta. Esa libertad no cambió la esencia de Batman, cambió la forma de contar sus historias y, de alguna manera, terminó confirmando que aquella decisión había sido la correcta desde el principio. Volver simplemente para hacer más episodios de la serie animada nunca había sido la respuesta. Lo que realmente necesitaba era la oportunidad de empezar otra vez. Pero si quieres entender por qué la nueva Pingüino ha generado tanta discusión, te dejo ese video por aquí. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.